Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal Cuestión de Sabor. Hoy vamos a preparar un pastel de cumpleaños que lo haremos desde horneándolo hasta finalizándolo. Los ingredientes van a ser, vamos a necesitar 175 gramos de harina, 175 gramos de azúcar, 175 gramos de mantequilla derretida, la tengamos ya derretida y un poco fría, media cucharada de levadura en polvo, que ya la tengo puesta en la harina, y media cucharada de vainilla líquida. Así que vamos a empezar a cocinar. Okay, lo que vamos a hacer ahora es colocar los 3 huevos en nuestra batidora y le vamos a incorporar los 175 gramos de azúcar y vamos a hacer que se duplique el tamaño. Mientras tanto, aquí ya tengo mi harina y la levadura con una pizca de sal ya tamizada. ¿Qué es tamizar? La pasamos por un colador y vamos quitando todos esos grumos que tenemos de la harina. Empezamos, mezclamos aquí el azúcar, toda junta. Empezamos a batir suave sin que se nos vaya a salir. Como pueden ver, ya tengo ya el huevo con el azúcar batido, se ha doblado el tamaño, tiene que quedar así como esponjoso. Ahora lo que vamos a hacer, retirar estas varillas y vamos a incorporar poco a poco la harina y vamos mezclándolo con movimientos envolventes. Poco a poco. Lo que vamos a hacer con estos movimientos es evitar que se nos caiga el aire. Al no caerse el aire, la hará que nuestro bizcocho quede mucho más esponjoso. Ya puse el último poquito que tenía de harina y he seguido mezclándolo sin perder el aire. Ahora a continuación lo que vamos a hacer es echarle la vainilla, una media cucharada de té o una cucharada grande, eso es ya al gusto de la persona, si le gusta que sepa más a vainilla o menos vainilla. Esperando que se incorpore muy bien la harina. Ahora, un poquito de vainilla líquida, si tienen vainilla fresca mucho mejor. Y ahora vamos a echarle nuestra mantequilla. Vamos añadiendo poco a poco aquí, siempre que esté fría. La ponemos a derretir previamente y dejamos que se enfríe, porque si la echamos caliente se nos puede cortar el bizcocho. Y ahora mezclamos suave e incorporamos todo. Ok, ya tenemos la mezcla de la mantequilla y la vainilla y vamos a colocarla en un molde de 6 pulgadas, que son unos 16 centímetros y medio aproximadamente, no lo sé. Eso sería para que quede más o menos de este tamaño el molde, que previamente lo que yo hice fue colocar papel de horno con un poquito de aceite y lo he puesto para que no se me pegue el bizcocho. Y lo colocamos en nuestro horno. ¿Qué recomiendo yo? Recomiendo 160 grados, calor arriba y abajo. Y como este horno, por ejemplo, que yo tengo, no tiene, ¿cómo se dice?, la humedad, yo le he puesto otra bandeja abajo con agua. ¿Qué hace? Eso evita que nuestro bizcocho quede un poco seco. Eso hace que quede mucho más jugoso. El tiempo que yo puse en para este bizcocho son unos 45 minutos aproximadamente. Siempre tengamos, ¿cómo se dice?, un palito, un chucito pequeño, que cuando pasen esos 45 minutos lo que haremos es ponerlo en el centro y comprobar. Si sale limpio, nuestro bizcocho estará listo. Si sale con un poquito de mezcla, démosle 5 minutos, 8 minutos, depende de qué tan cantidad sale, sucio o mojado. Ya han pasado 45 minutos, vamos a comprobar si el bizcocho ya está listo. ¿Qué hacemos? Con un palillo como este, lo colocamos justo en el centro de nuestro bizcocho, penetramos hasta el fondo, sacamos, como ven salió limpio, entonces ya podemos retirar nuestro bizcocho del horno. Sacamos nuestro
mezclemos con cuidado. Una cervecita para enfriar y ya lo tenemos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Lo dejamos enfriar por alrededor de 2 horas. Es cuando ya podemos cortarlo la mitad, podemos hacer el relleno, que eso lo vamos a hacer después. Bien, una vez ya tengamos el bizcocho frío, vamos a hacer lo que es la cobertura de nuestro pastel. Aquí yo tengo mantequilla sin sal, unos 350 gramos, y echaremos la misma cantidad de azúcar glass. ¿Cuál es el azúcar glass? Es el azúcar en polvo. Voy a mostrar. Pueden ver, es este tipo de azúcar, que es muy finita y nos será mucho más fácil a la hora de mezclar. Aquí vamos a incorporar lo que sería un poco de cacao y un poco de café, ya que va a ser un estilo como un café mocha. Cuando tú te lo estás bebiendo, vamos a intentarlo reproducir para hacer la cobertura de nuestro pastel. Okay, ahora ya tenemos nuestra mantequilla ya bien mezclada. ¿Qué haremos? Vamos echándole poco a poco lo que es nuestro cacao. Vamos haciéndolo, incorporándolo poco a poco hasta conseguir el sabor que nosotros deseamos. Este es un café instantáneo. Lo que yo hice fue triturarlo y quedar en polvo. Vamos un poquito. Vamos a una cucharada más de cacao. Lo que hay que hacer es intentar balancearlo entre los dos sabores. No que ni muy fuerte sabor a café o a chocolate. Y ahora revolvemos con cuidado. Ok, ya tenemos nuestra mantequilla ya lista. Es muy importante, que creo que no lo he mencionado, que tengamos nuestra mantequilla a temperatura ambiente para poder obtener esta consistencia de crema a la hora de revolver. Si está en la nevera, va a ser muy difícil de que se pueda batir y se pueda obtener esta cremosidad que tenemos aquí. Mientras estaba revolviendo, probé la mezcla y yo le eché 2 cucharadas más de cacao. Más o menos las cantidades que yo hice para la cantidad que hay aquí fueron 3 cucharadas de té de café por 5 de cacao. Y tenemos esta mezcla para poder cubrir nuestro pastel. ¿Pueden ver? Sería más o menos así. No sé si se aprecia bien. Bueno, ahora lo que hice fue cortar el pastel a la mitad. A este bizcocho lo hemos cortado a la mitad. Y al mismo tiempo he hecho aquí lo que sería el relleno, que es nata líquida, 200 gramos, 200 mililitros, que es la misma cantidad, y la misma cantidad de queso crema. Lo revolví todo, que quede bien cremoso, ¿vale? Sin mezclarlo demasiado, si no se nos va a montar más la nata y nos va a quedar muchos grumos. Le coloqué 100 gramos de azúcar glass y una cucharada de vainilla. Y aquí tenemos el relleno de nuestro pastel. Ahora lo vamos a colocar aquí encima. Aquí. Vamos a aplanar un poquito, pero sin aplanarlo demasiado. Ahora ya tenemos nuestro relleno. Vamos a que quede así de 1 centímetro de grosor, ¿vale? Y vamos a colocar la parte de arriba, la tapa de nuestro bizcocho. Aquí con una espátula chiquita, si tenemos en casa, si no con un cuchillo, vamos quitando un poquitico el excedente que se nos puede regar. Ahora lo que vamos a hacer es la cobertura de nuestro pastel. Vamos a poner un poquito de nuestra mezcla de mantequilla, que ya hicimos. Poner un poquito y vamos a colocar en el lateral, muy suave, colocando poquito.
Una vez hayamos revuelto el pastel, tendría que quedar más o menos algo así. A ver, que quede todo muy uniforme. Y ahora, la parte de arriba, cogemos nuestra misma mezcla y vamos tapando aquí y vamos a hacer lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer con el sobrante de lo que hicimos de nata y queso, lo puse en una manga pastelera, le puse una boquilla en forma de cruz. Pueden utilizar de la que quieran, la pueden usar lisa, de cruz, de estrías, la que son un poquito plana, la que ustedes deseen. Y vamos a empezar a decorar por encima. Vamos a hacer como unas pequeñas rosas, que serían de esta forma. Empujaríamos en el centro y abriríamos y subiríamos. Y ahí lo tendríamos. Aquí tenemos estas cerezas que, como era al principio del vídeo, yo mismo las confité y se hace muy sencillo. Que hacemos primero un sirope con azúcar y agua a partes iguales, lo dejamos que hierva y se reduzca y echamos un poquitico de colorante. En este caso yo utilicé un colorante de color más o menos vino tinto y añadí las cerezas y las dejé cocinar ahí por alrededor de 3-4 minutos, así que queden suavecitas. No se preocupen, que pronto subiré un vídeo enseñando cómo hacer fruta en almíbar para que la puedan meter en la nevera y poderla conservar. Y ahora vamos a empezar a decorar con estas cerezas en la parte superior de nuestro pastel. Cogemos con cuidado, vamos colocando y ahora para terminar vamos a echar un poquitico de nuestro cacao y café. Vamos a espolvorearlo. ¿Qué hacemos? Mezclamos un poquito. Vamos a mezclarlo todo. Un poquito, empezamos a espolvorear con cuidado por encima de nuestro pastel, mucho menos sin excedernos, solo para decorar un poquito. ¿Lo está? Tendríamos nuestro pastel de queso, con relleno de queso por dentro, y por fuera tendríamos una cobertura de chocolate y café. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado mi vídeo y denle like, suscríbanse y espero vernos pronto. Muchas gracias, hasta luego.